Hola chicos, vamos a mirar hoy el tema número 5 de la guía que trata de la resolución de triángulos rectángulos. Como ya sabemos las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos, vamos de una vez a resolver estos triángulos rectángulos. El taller consta de 2 puntos. El primero dice dibujar y resolver el triángulo rectángulo ABC, rectángulo en B, o sea, tenemos que dibujar un triángulo rectángulo donde el ángulo recto está en el vértice B con los datos de cada numeral. Por ejemplo, en el caso A nos hablan de que el ángulo A de ese triángulo que construyamos mide 41 grados 27 minutos y el lado B mide 18.33 centímetros. Es bueno aclarar que cuando nos hablan de resolver un triángulo significa encontrar el valor de todos sus ángulos, o sea, del que falta, ¿no? Realmente, porque, o de los dos si faltan, porque sabemos que uno es recto o de 90 grados. Y encontrar también, además, el valor de todos los lados o los que falten. Bueno, el punto 2 dice calcular el valor de y en cada una de las siguientes figuras. Por ejemplo, en el caso A, nos dicen tenemos que calcular el valor de y en este caso corresponde a un ángulo. En el caso B, nos piden que con estos datos que hay aquí, vamos a calcular el valor de este lado, porque en este caso corresponde a un lado. Entonces vamos a mirar algunos de los ejemplos. Entonces, bueno recordar que debes resolver en tu cuaderno o en donde desees los ejercicios o los puntos de este taller anterior que no se hicieron aquí como ejemplos. Entonces, del punto 1 dice el primero que nos dieron un triángulo rectángulo ABC, construimos el triángulo rectángulo y rectángulo en B, que eso es lo que dice rectángulo en B. Y además sabemos que el ángulo C mide 42 grados 31 minutos 10 segundos y el lado B 27.1 centímetros. Recordemos que el lado A, este de aquí es el lado A, que se nombra exactamente igual al vértice o al ángulo opuesto. Que este lado C es el ángulo opuesto al vértice C, por eso va en minúscula. Y este sería el lado B minúscula, o sea, porque es opuesto al ángulo B. Entonces, recordemos que resolver un triángulo significa conocer todos sus lados y todos sus ángulos. Entonces, con estos datos debemos hallar entonces el ángulo A, porque nos falta el ángulo A. Ya sabemos que este es de 90. Debemos encontrar el lado A y además el lado C. Entonces, si decimos que el seno de este ángulo, que es 42 grados 31 minutos 10 segundos, sabemos que el seno es cateto opuesto, que es C sobre hipotenusa. Entonces sería C sobre 27.1. Despejando C, o sea, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, que haría 27.1 por el seno de 42 grados 31 minutos 10 segundos. Al multiplicar nos da entonces que C es igual a 18.31 centímetros. Si decimos que el coseno de este ángulo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces estaríamos calculando el otro lado que nos falta. Entonces el coseno de 42 grados 31 minutos 10 segundos sería el cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es 21.7. Despejando A, que es lo que necesitamos, esto que está dividiendo pasaría a multiplicar y nos quedaría entonces que el valor del ángulo A el valor del lado A sería 19.97 centímetros. Podemos calcular el ángulo A sencillo, porque sabemos que entre esto el ángulo A y el ángulo C debe dar 90 grados, más este otro 90 que de aquí daría 180. O sea, básicamente el ángulo A más el C tienen que dar 90. Entonces el ángulo A sería los 90 grados menos ese C. O sea, 90 grados menos
los 42 grados 31 minutos 10 segundos. Y ese ángulo A nos daría de 47 grados 28 minutos 50 segundos. ¿Cómo calculamos utilizamos la calculadora para encontrar este ángulo? Si lo trabajamos en esta manera, 90 comillas, menos 42 comillas, 31 comillas, 10 comillas, y hundimos el igual, automáticamente ella nos la pasa en grados, minutos y segundos. La otra forma podría ser simplemente 90 sin las comillas, menos 42 comillas, 31 comillas, 10 comillas y el igual, pero nos daría todo en grado y al final tendríamos que volver a hundir comillas para que nos la expresara la respuesta en grados, minutos y segundos. El 1E nos dice que nos dan el lado C, que vale 60 metros, y el lado B vale 430 metros. Entonces, volviendo a hacer el triángulo, rectángulo ABC, rectángulo en B, vamos a tomar la misma figura para orientarnos. Entonces, el lado C, que sería este inferior, vale 60, y el lado B, o sea, la hipotenusa, sería 400 metros. 430 metros, sí. Entonces nos quedarían aquí faltando el lado A, que no lo conocemos, el ángulo C y el ángulo A. Entonces, por Pitágoras, podemos decir que este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Como quien dice que A a la 2 sería, pasando este C a la 2 al otro lado, sería B2 menos C a la 2. Ahora si reemplazamos, A solita sería la raíz cuadrada de esa diferencia. Entonces B sabemos que es 430, elevamos al cuadrado, menos C, que es 60 metros, y los elevamos al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de esta diferencia, nos da que A es 425.79 metros. Ahora ya encontramos los tres lados, o tenemos los tres lados. Ahora vamos a hallar los ángulos. Por ejemplo, si decimos coseno de A, el coseno de A sería 60 metros sobre 430 metros, o sea, adyacente sobre hipotenusa. Esto nos daría, simplificando, 6 sobre 43, simplificando décima. Entonces, para cuando vamos a encontrar un ángulo, conociendo su valor, matemáticamente escribimos que el ángulo sería el coseno a la menos 1 de lo que tenemos aquí, que es 6 sobre 43. Recordemos que esto lo hacemos chip coseno, después entre paréntesis 6 dividido entre 43, cerramos igual. Y lo pasamos, la respuesta del ángulo A sería de 81 grados, 58 minutos, 44,64 segundos. El ángulo C se puede calcular de dos formas distintas, o restando de 90 o por medio de una función trigonométrica, como se hizo con el ángulo A. Lo más sencillo aquí es restar, entonces el ángulo C sería 90 grados menos 81 grados 58 minutos 44.64 segundos, que aplicando esta manera nos da de una vez 8 grados 1 minuto 15.36 segundos. ¿Qué tienes que hacer entonces? Del punto 1 debes hacer el A, el C, el D, el F y el G. Vamos para el número 2. El número 2 dice, vamos a empezar con calcular el valor de Y en cada una de las siguientes figuras. Entonces vamos a trabajar el 2C. En el 2C nos dicen que esta distancia, que esto viene siendo una altura, entonces este lado de este triángulo 2, llamémoslo así, de la derecha, tenemos que calcular, vale Y, y ese es lo que hay que calcular. Sabemos que la base para el triángulo 1, que también es rectángulo, vale 40 metros y nos dan estos ángulos. Sabemos además, o no tenemos la altura, pero sabemos que esa altura es común tanto para el primer triángulo como para el triángulo 2. Entonces en el triángulo 1 podemos decir que la tangente de 60 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente.
o sea, h sobre 40. Despejando h sería 40 por el seno de 60 grados. Del triángulo 2, diremos entonces que la tangente de 45 sería ese mismo h, pero sobre y, h sobre y. Despejando h sería y por la tangente de 45. Ahora, si tenemos que h vale esto y h también vale esto, estas dos expresiones son iguales. O sea que y tangente de 45 grados es igual a 40 metros por la tangente de 60 grados. Despejando y, o sea, pasando a dividir esta tangente de 45 grados, nos quedarían 40 por tangente de 60 sobre tangente de 45 grados. Utilizando la calculadora, entonces, y sería 69.28 metros. El 2i nos da un triángulo también donde sabemos que la base, digámosle, de este triángulo de la derecha es 50 metros. Nos dan solamente el ángulo de acá arriba, que es 30. Pero nosotros podemos encontrar fácilmente los ángulos que están, o los que he colocado aquí en verde. Por ejemplo, si sabemos que este ángulo es 30, o mejor aún, que este ángulo es 135 grados, entonces le faltan 45 para hacer completo el ángulo de 180. Si tenemos que este es 45, entonces el de arriba necesariamente tiene que ser 45. Entonces, la suma, ahora tomando el triángulo grande, podemos decir que la suma de estos dos es 75, luego le faltan 15 para hacer 90, entonces ya tendríamos este ángulo. Calculamos muy fácilmente con la figura estos tres ángulos que no los teníamos. Entonces, tenemos dos triángulos rectángulos, el pequeño de la izquierda y todo el triángulo grande, porque recuerda que estamos utilizando triángulos rectángulos. No podría trabajar con este triángulo de aquí, sino con todo el triángulo para que sea rectángulo. Entonces, en el triángulo 1, o sea, tenemos que la tangente de 15, en el triángulo grande, pues, llamémoslo el 1, todo el triángulo. Entonces, la tangente de 15 sería x sobre x más 50, o sea, el cateto opuesto sobre todo el cateto adyacente, que es x más 50. Y en el triángulo de la izquierda, o vamos a llamarlo 2 solamente a este triángulo de la izquierda, el seno de 45 sería x sobre y, porque recuerda que tenemos que encontrar el valor de y, que en este caso vendría, en el triángulo de la izquierda, vendría siendo la hipotenusa. Entonces, de 1 tenemos, aquí al simplificar o al despejar esta x, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que x más 50 por la tangente de 15 es igual a x. Multiplicando tangente de 15 por cada uno de los dos términos que tiene el binomio, nos quedaría x por tangente de 15 más 50 por tangente de 15 sería igual a x. Entonces, pasamos esta x tangente de 15 al otro lado a restar a la x, nos quedaría x menos x por tangente de 15 sería igual a lo que tenemos aquí, que es 50 por la tangente de 15. Factorizamos x sería igual, o x en factor de 1 menos tangente de 15 grados sería igual a lo que nos dé esto aquí en la calculadora, que serían 13.39 metros. Recordemos la factorización aquí. Si multiplico esto, debe llegar otra vez a esta expresión de acá. X por 1 es x, perfecto, y x por menos tangente de 15 es menos x por tangente de 15, o sea que estaba bien factorizado. Despejando la x, quiere decir que esto que está multiplicando a la x pasa a dividir, que esa resta da 0,73, que divide
a 13.39 metros. Haciendo el cociente de esto, tenemos que X nos da 18.34 metros. Ya teniendo el valor de X, vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 ya tenemos este valor de X. Entonces, vamos a despejar a Y. Entonces, seno de 45 sería ese valor de X que nos dio que es 18.34 metros sobre el seno de 45 que pasa a dividir, que sería 0,7071. O sea que Y sería igual a 25.93. Como ya encontramos el valor de Y, ya tendríamos resuelto ese punto. El punto 2i, lo único que tienen en común, tenemos los triángulos son rectángulos, este de 32 grande, y este otro de la izquierda, que sería todo este, son triángulos rectángulos, y tenemos la Y en uno de los triángulos, en el triángulo, llamémoslo 1. Y el triángulo 2, vamos a llamar este otro que nos dan un solo dato de ángulo y un lado, en este caso, que vale 30 metros. Lo único común para los dos es X, entonces vamos a aprovechar ese dato que es común. Entonces en el triángulo 1, o sea, el triángulo este de acá, donde están los 40, el seno de 40 sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, Y sobre X. En el triángulo 2, que sería todo este de acá, vamos a decir que el seno de 32 sería cateto opuesto, que es 30, sobre la hipotenusa, que es X. Entonces, de 2, en esta ecuación 2, vamos a despejar X. Se cambian estos dos de posición o simplemente pasamos a multiplicar y después pasamos a dividir el seno de 32 al despejar X. Entonces nos quedaría que X sería 30 metros por el seno de 32 y eso nos da 56.61 metros. Ya teniendo el valor de X, pues vamos a reemplazar en la otra ecuación. O sea que Y sería ese X, o seno de 40, pues, seno de 40, sería Y sobre ese X que nos dio 56.61. Despejando Y, o sea, esto que está dividiendo pasaría a multiplicar al seno de 40 y realizando esta operación nos daría que Y sería igual a 36.38 metros. ¿Qué tendrías que hacer entonces de este punto 2? De este punto 2 deberías hacer el A, el 2A, el 2B, 2D, 2E, 2F, 2G y 2H.